La agenda de seguridad en Chile, como en Latinoamérica, es prácticamente la prioridad de los gobiernos y de la ciudadanía. De este tema conversamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, precisamente porque muchos de los proyectos que se van a realizar en el Congreso en esa línea tienen que ver con su cartera de megacárceles, considerando que en Chile tiene hoy la tasa más alta de población penitenciaria de su historia, la posibilidad de avanzar a cárceles de extrema seguridad. También, por otro lado, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con chilenos que están cometiendo crimen en el extranjero? Las denuncias que se hacen en Estados Unidos de bandas chilenas que pudieran poner en riesgo la visa waiver. Además, la posibilidad de avanzar, por ejemplo, a una candidatura presidencial. El presidente Gabriel Boric ha dicho que tiene varios ministros que pudieran ser el próximo año candidatos presidenciales. De todo eso conversamos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. ¿Cuán preparada está la institucionalidad chilena para abordar este tipo de crimen que estamos viendo hoy en el país? Uno tiene que hacer como un diagnóstico, algo previo. Las organizaciones criminales son resultado del funcionamiento de economías ilícitas. En realidad estamos hablando de organizaciones criminales que operan como verdaderas empresas, que tienen distinto tipo de giros y su característica central es que son transnacionales. Y por eso es una preocupación no solo en América Latina, en Europa ha sido una preocupación central. Y de hecho hay dos dimensiones por las cuales uno podría estar atento a esto. La primera, que es más obvia, que son los temas de seguridad, pero la segunda, que son igualmente importantes, son los impactos que tienen en el desarrollo económico y social. La inyección de recursos ilícitos que se introducen en una economía producto de este tipo de organizaciones, pero además la manera en cómo corroen o pueden corroer el sistema institucional, porque esos temas de corrupción son tan relevantes, permiten tomar una dimensión más global, más allá de la seguridad. Por eso cuando uno aborda organizaciones criminales y el comportamiento de este tipo de economías ilícitas, no solo tiene que estar preocupado de la seguridad en estricto rigor, de los delitos que se cometen en concreto, sino que también de la estabilidad de la sociedad democrática. Entonces, dicho eso, ¿no? Uno tiene que hacer la evaluación de cuán fuerte se encuentra un país en esas dimensiones. Recientemente supimos de la reunión que sostuvo la ministra del Interior, Carolina Toá, con los representantes de las mesas directivas del Congreso, personas de distintos sectores políticos, para avanzar en una nueva agenda de seguridad que incluye varios proyectos que tienen que ver con su cartera, entre ellos el de reincidencia, por ejemplo, el de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría a las Víctimas, desde su cartera, desde el Ministerio de Justicia, donde usted detecta que hay falencias y oportunidades de cambio o reformas que permitan combatir el tipo de criminalidad que estamos viendo hoy en Chile. Lo que pasa es que uno también tiene que tener claridad dónde están las oportunidades de mejora en el sistema de justicia y uno tiene que tener bastante cuidado en creer que solo estamos haciendo esto estrictamente por organizaciones criminales, ¿no? O sea, hay temas de organizaciones criminales, no cabe ninguna duda, pero no todos los crímenes que se cometen son de crimen organizado. Lo que pasa es que hay que ser, para esa persecución hay que ser extremadamente eficaz para efectos de evitar la corrosión del sistema institucional y por el otro lado también las expansiones de inseguridad o temor que puedan tener las personas. Yo creo que hay dos o tres oportunidades en el sistema de justicia en general. El primero tiene que ver con perfeccionar el sistema de enjuiciamiento criminal, no tanto desde la perspectiva de lo que se suele decir que es un sistema garantista, ¿no? Sino que, porque en eso yo creo que la evidencia lo que demuestra es que este es un sistema que condena y que funciona adecuadamente, sino fundamentalmente en la rapidez de los procedimientos de investigación y de los juicios. Hay un elemento común que ha ocurrido, no solo en Chile, sino que en América Latina y en el mundo en general. Y es que después de la pandemia, la normalización de los sistemas de justicia ha sido más lenta de la que se creía. Eso explica, por ejemplo, que en el mundo en general se esté produciendo un aumento de las personas privadas de libertad por este efecto de rezago. Y el problema que tiene cuando usted tiene una demora en la persecución criminal respecto de la ocurrencia de los hechos es que lo que transmite el sistema institucional es un problema de impunidad. ¿Y por qué un tema de impunidad? Fundamentalmente porque la impunidad se da en dos ámbitos. Uno, en que usted no castiga los crímenes que se cometen y en segundo lugar, en que usted no resuelve oportunamente los casos que debe abordar oportunamente. Entonces ese es un aspecto. Y para eso el denominado proyecto de reincidencia, que trata de abordar un aspecto para aquellas personas que han tenido la comisión de varios delitos,
tiene una reforma muy, muy significativa, yo creo que la más relevante desde la creación de la dictación del Código Procesal Penal, al sistema de enjuiciamiento criminal para permitir la tramitación más expedita, sobre todo los juicios orales donde tenemos un cierto retraso. A propósito de los proyectos de seguridad, una de las materias que siempre se ponen sobre la mesa o demandas que se ponen sobre la mesa, incluso desde la ciudadanía, tienen que ver con el aumento de penas o, por ejemplo, la construcción de más cárceles. Hemos visto autoridades además que han propuesto lugares, por ejemplo, para hacer más cárceles. ¿Cuánto incide realmente el encarcelamiento y el aumento de penas, considerando que Chile está en este momento además en la tasa más alta de población penitenciaria de su historia, en la reducción de la criminalidad? América Latina tiene una de las experiencias más documentadas de encarcelamiento masivo. Los resultados del encarcelamiento masivo en general no son buenos, fundamentalmente por dos cosas, porque la cárcel cumple un propósito que es útil en la medida que está inserto en un sistema de persecución criminal y en un sistema de cumplimiento de pena que hace que el derecho cumpla su objetivo finalmente social en esta parte. Para decirlo en términos sencillos, no es lo mismo tener una población penal con una alta tasa de condena, porque eso significa que el sistema de justicia está funcionando y está condenando, a tener un sistema con una alta tasa de personas en prisión preventiva sin condena, porque eso significa que usted está dejando a personas privadas de libertad en un periodo transitorio, que además se va dilatando en el tiempo, sin recibir condena. Los datos que nosotros tenemos para Chile, solo tomando los datos del 2023, es que un poco más de un tercio de las personas que estuvo privada de libertad el año pasado no resolvió condena efectiva. Entonces, durante ese periodo, usted genera riesgos de contagio criminógeno muy, muy grandes. ¿Y por qué esto es problemático cuando usted tiene cárceles sobrepobladas? Porque en rigor es el Estado finalmente el que termina por facilitar, ¿no?, el reclutamiento de organizaciones criminales o contagio criminógeno. Ahora, un sistema penitenciario lo que requiere es no solo condiciones dignas, sino que condiciones de segregación eficaz. Y las condiciones de segregación eficaz tienen dos propósitos. Unos que están vinculados a temas de seguridad, peligrosidad, es decir, hay un grupo de personas respecto de las cuales es evidente que su contacto con el exterior puede permitir seguir haciendo la comisión de crímenes. Pero hay una segunda razón, y es que esa segregación permite políticas de reinserción eficaces, porque invertir en reinserción es invertir en seguridad en el largo plazo. Usted lo que quiere evitar es que esas personas vuelvan a cometer delitos, en el fondo. Entonces, la pregunta, ¿construir más cárceles resuelve el problema? La respuesta para eso es construir plazas penitenciarias útil si uno quiere tener un sistema penitenciario seguro en base a segregación eficaz. Si usted quiere construir más cárceles solo para sobrepoblar, está generando condiciones de riesgo que son más problemáticas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la idea de las megacárceles que hemos visto, por ejemplo, en zonas de Centroamérica con extremos grados de seguridad? ¿Cómo se le puede explicar a la ciudadanía que a veces ve además el encarcelamiento no como solamente el acto de privación de libertad, sino que como un espacio que debe incluir un castigo? La idea de que para mejorar la seguridad incluso hay que tener un sistema penitenciario digno. Usted tiene dos razones para eso, o lo explica por convicción, es decir, porque usted genuinamente considera que las personas que están privadas de libertad son personas que solo están privadas de algún tipo de derechos y que no están privados de otros. Entonces es un tema de derechos humanos, de temas de dignidad elementales para esas personas. Usted no suprime la condición de ser humano porque está privado de libertad, ¿no? Pero si aún usted no quisiera en eso, usted creyera, no, esas personas que tienen que estar ahí, más o menos, debieran estar en un lugar donde están suprimidos todos sus derechos, hay una razón de conveniencia. Y la razón de conveniencia es que usted en el largo plazo lo que quiere es sociedades pacíficas. Y sociedades pacíficas suponen reducir los niveles de violencia. Usted tiene que evitar que la cárcel sea un espacio de reproducción de la violencia. Entonces usted tiene, o por convicción, porque considera que ese espacio de dignidad es un espacio inherente a esa condición humana, o por conveniencia, porque usted en el largo plazo lo que quiere es una sociedad más pacífica. En los casos de las megacárceles, hay un problema de seguridad, por cierto. Esas descansan sobre perímetros de seguridad que además están administrados por el ejército. Yo creo que este es otro antecedente que es muy relevante. Una experiencia exitosa en un lugar puede terminar siendo desastrosa en otro. Las realidades de los países responden a sus desarrollos institucionales, pero también sus culturas institucionales. Pero si uno mira en esa dimensión,
lo que uno debiera tener en consideración es nunca perder de perspectiva que usted quiere ocupar el sistema de enjuiciamiento criminal y la cárcel como un sistema en el largo plazo de proveer seguridad y sociedades pacíficas. Si usted utiliza esos mega establecimientos y no sabe lo que va a pasar en el futuro, porque no sabe lo que va a pasar ahí, usted puede estar generando precondiciones de violencia que van a conspirar con el propósito original. Y yo creo que la responsabilidad de los gobiernos es... Este tipo de medidas no depende de una administración. De hecho, en el caso de Chile, nosotros estamos gestionando una infraestructura penitenciaria que venía diseñada desde atrás. Y la que nosotros estamos trabajando hacia el futuro es una infraestructura penitenciaria que van a inaugurar otras administraciones. Y eso implica que usted la tenga que mirar como política de Estado. En Chile hay voces del mundo político que han hablado de restituir o devolverle atribuciones a la justicia militar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo lo he dicho, es una mala idea, pero además es una regla técnicamente deficiente. En Chile la justicia militar tiene una serie de observaciones y de objeciones en el diseño actual. Es una justicia que carece de imparcialidad, que carece de independencia, donde los jueces militares y los fiscales militares son funcionarios que están sometidos a la línea de orden de la autoridad, que está sometido a un régimen de secreto del sumario, donde ya Chile ha sido condenado por el sistema interamericano. O sea, yo no necesito involucrar a civiles para un tema que está relativamente compartido entre los especialistas en Chile, de que ese es un diseño que requiere de actualización y que incluso actualmente para los propios militares es un sistema que carece de imparcialidad e independencia. Ahora, respecto de los asuntos que se están discutiendo hoy día, entregar la competencia a la justicia criminal cuando los funcionarios de Fuerzas Armadas y policías cometen delitos comunes en el desempeño de sus cargos, es trasladar o extender una jurisdicción de fuero en materia de responsabilidad penal que carece de toda justificación y que de hecho Chile venía corrigiendo desde el retorno a la democracia. Entonces, es una mala idea, tanto desde el punto de vista que no se compadece con lo que está detrás de la investigación de delitos, en el caso de la justicia penal regular, pero tampoco se compadece con las reglas mínimas de debido proceso que esa propia justicia militar carece en la actualidad. Entonces, por eso no basta simplemente tener como una opinión de principio, sino que desde el punto de vista del diseño de la propuesta es técnicamente muy deficiente. ¿Qué le parecen a usted las declaraciones de José Antonio Kast, este día del cambio de opinión del presidente de la República, por ejemplo? Y a su vez, ¿qué le pareció a usted trabajar con esta generación jóvenes de políticos que ha llegado a gobernar el país? A mí me parece que la declaración de José Antonio Kast es la mejor demostración que él nunca ha estado en un cargo ejecutivo. Estar en la administración del Estado, estar a cargo de gestionar el Estado, no es solo, es tener primero el impacto de realidad de que no bastan simplemente con la voluntad y las intenciones. Hay un contexto de restricciones que son las restricciones de cómo se adoptan los acuerdos políticos, las restricciones presupuestarias y además una cierta lógica sobre la cual funciona el Estado, ¿no? De hecho, el Estado tiene una fortaleza institucional, entre otras, para darle una gran continuidad a un conjunto de políticas públicas. Yo, lo que José Antonio Kast califica de travestismo, yo creo que es la capacidad y el realismo de poder adaptar el liderazgo a las condiciones y a las demandas que se va enfrentando en el gobierno. Eso que él descalifica, yo para mí creo que es un gran atributo de cualquier gobernante. La inflexibilidad, de hecho, creo que es la que condena a los estados y a los gobiernos al fracaso. Entonces, me parece que más bien descalifica el propio mensaje que él desea enviar. Y para mí, esta es una generación que tiene dos, tres particularidades, una generación de las cuales yo, algunos de ellos fue profesor. Y a mí me parece que esta es la generación que va a seguir primando en Chile en los próximos 20, 30 años. Haber tenido una oportunidad de gestión de gobierno tan temprano, a mí solo me deja la tranquilidad que es una generación que va a dimensionar con un nivel de profundidad y transformación distinta al Estado. Si hay una de las virtudes que tiene la alternancia en el poder, es que la oposición aprende a ser gobierno y el gobierno a ser oposición. ¿Usted ha pensado continuar en la política, continuar con algún cargo político? No. Yo estoy de prestado, soy como un yogur sujeto a fecha de vencimiento. Para mí ha sido una gran experiencia profesional.
pero yo mantengo mi curso en la Facultad de Derecho, aunque lo doy compartido, y yo después que termine mi gestión como ministro seguiré en mis actividades. Es que el propio presidente ha dicho que tiene varios ministros que pueden ser buenos candidatos presidenciales. ¿Usted se descarta? No, no, yo tengo claridad a qué vine y tengo claridad del mundo del que vengo y al mundo del que vuelvo. ¿Cuál es la relación que hay en este momento de cooperación? Usted participó además de la firma precisamente de colaboración entre Estados Unidos y Chile. ¿En qué va ese proyecto de colaboración? El detalle está sujeto a investigación. Lo que sí es que a propósito de renovación de visa waiver, Chile se ha comprometido a proporcionar toda la información al gobierno de Estados Unidos y se está trabajando integradamente. De hecho, en el caso del registro civil, que es un servicio dependiente, tiene contacto directo con las autoridades americanas para todo lo que significa la comunicación de información y datos que son requeridos por las autoridades americanas. ¿Pero está en riesgo la visa waiver? ¿Podría estar? Yo entiendo que no, pero en cualquier caso es un asunto que le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, ministro, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de las pantallas de DNews.